Érase una vez en una pequeña vecindad ubicada en México, en donde pasaban toda clase de ocurrencias y disparates, como discusiones entre sus inquilinos, peleas, insultos, reclamos, y algunos eventos paranormales que solo resultaban en una broma por parte de los niños que habitaban en aquella vecindad, pero aún con todo eso eran bastante unidos, aunque bueno, habían algunas excepciones, pero eran unidos, como si fuesen familia, o al menos, lo eran en aquel entonces. Todo iniciaba en un día como cualquier otro en la vecindad, los niños jugaban a la banda en el patio, pero el ruido que hacían aparte de ser bastante fuerte, era exageradamente irritante, tanto que salió don Ramón a intentar decirles que probaran otros juegos, según sus palabras habían mejores juegos que podían probar. Los niños le cuestionaron a don Ramón, que era mejor que jugar a la banda, pero don Ramón no sabía qué responder, así que les dijo que hacían mucho escándalo y que no sabían componer buenas canciones. En ese momento venía a la vecindad el señor Barriga, este estaba fuera del portón de la vecindad revisando unos papeles, cuando don Ramón se dio cuenta, rápidamente ingresó a su departamento y se encerró en el baño para no ser visto por el señor Barriga. Para su fortuna, Barriga no lo vio y seguía revisando sus papeles. Hasta que escuchó un fuerte escándalo proveniente del patio, así que decidió acercarse a ver qué sucedía, y vio que el Chavo y Kiko estaban peleando. El señor Barriga no sabía la razón, pero antes de poder decir algo Kiko se acercó al señor Barriga. Enfrente suyo, el Chavo recogía un ladrillo para arrojárselo a Kiko, pero este logra esquivarlo y termina impactando contra el señor Barriga, el cual queda inconsciente ante tal golpe. Los niños, bastante preocupados, se acercaron al señor Barriga para intentar ayudarlo, pero notaron que no se movía. Kiko y la Chilindrina, asombrados, le dijeron al Chavo que posiblemente el señor Barriga había dejado la existencia. Entonces el Chavo comenzó a llorar, pensando en las posibles consecuencias que esto podría traerle. Don Ramón, por su parte, salía de su casa para verificar que el señor Barriga haya abandonado la vecindad, pero lo único que encontró fue al señor Barriga tumbado en el piso. Don Ramón fue corriendo hacia los niños y pidió explicaciones sobre lo que pasó. Kiko respondió que había sido culpa del Chavo, ya que él lo había golpeado con un ladrillo. Don Ramón le preguntó por qué y el Chavo, llorando, respondió diciendo que había sido sin querer queriendo. Don Ramón estaba muy nervioso, así que fue a su casa por una sábana para cubrir el cuerpo y con bastante esfuerzo, lo llevó a su casa, lo acostó en su sofá. Posteriormente don Ramón se sentó en una silla de su comedor y muy preocupado pensaba en qué podía hacer con el cuerpo del señor Barriga. Pero inesperadamente este se levanta, esto dejó impresionado a don Ramón y este confundido le dice que pensó que él había fallecido, pero el señor Barriga le responde diciéndole que era parte de su plan, quería hacerle creer al Chavo que ya había dejado este mundo para darle una lección. Don Ramón no podría creer en las palabras que salían del señor Barriga, así que don Ramón le dijo que eso era de mal gusto, y peor aún hacerle eso a un niño inocente como el Chavo, diciendo que no era su intención recibirlo habitualmente con un golpe, pero el señor Barriga le gritó a don Ramón diciendo que no insista y que esto le va a servir de escarmiento al Chavo para que no vuelva a golpearlo. Sin embargo don Ramón seguía insistiendo, pero el señor Barriga le propuso que si él no intervenía con su plan, le perdonaría 2 meses de renta. Don Ramón bajó la mirada y suspiró lentamente y pensó detenidamente, para posteriormente aceptar, así que el señor Barriga agarró un mantel y comenzó a hacerle 2 agujeros con unas tijeras que agarró de un mueble de don Ramón. Posteriormente, el señor Barriga pasó a retirarse de la vivienda de don Ramón, y este solo suspiraba y se acomodaba en su sofá, para reflexionar sobre su decisión y lo que el señor Barriga tramaba. Pasó un rato y los niños estaban charlando acerca de aquel suceso de hace rato, pero la charla fue interrumpida porque empezaba a anochecer y Kiko escuchó la voz de su madre llamándolo para que se fuera a dormir. Entonces los niños decidieron verse al día siguiente. Entonces el Chavo se dirigió al apartamento 8, mientras Kiko y la Chilindrina se fueron a sus respectivos hogares, pero vieron a un fantasma. Los dos gritaron, Kiko llamaba a su mamá, y se fueron a sus casas. El Chavo, doña Florinda y don Ramón escucharon los gritos, así que el Chavo salió con dirección al primer patio para ver qué pasaba. Doña Florinda recogió su escopeta, ya que pensó que por cómo sonaban los gritos de su hijo, creía que había un ladrón en la vecindad que intentaba hacerle daño a Kiko.
Mientras tanto don Ramón le preguntó a la Chilindrina el por qué se escucharon gritos y respondió que ella y Kiko habían visto a un fantasma, así que don Ramón se asomó por la ventana para observar qué ocurría y vio al señor Barriga caracterizado de fantasma persiguiendo al chavo, y viendo cómo este mismo agarraba una escoba y prosiguió a golpear al señor Barriga, haciendo que pierda el equilibrio y caiga enfrente del departamento 14, estrellándose en la puerta. Mientras tanto el chavo salía corriendo muy asustado con dirección a la calle, entonces don Ramón, que estaba observando la escena, decidió ir inmediatamente tras el chavo para detenerlo y aclararle que el fantasma era solo una broma por parte del señor Barriga, pero al salir, logró ver que el chavo dio un mal paso y se tropezó con un pequeño bulto de basura tirada en medio de la banqueta. Este tropiezo provocó que el chavito saliera impulsándose cerca de un coche que iba al límite de velocidad, estrellándose contra el chavo, que salió disparado por los aires unos pocos metros. Don Ramón, que logró presenciar esa aterradora escena, inmediatamente fue a auxiliar al chavo, pero al llegar con él se dio cuenta de que el pobre niño ya no tenía signos de vida. Don Ramón, deseando que esto solo fuese un sueño, solo rompió en llanto, disculpándose con el chavo, sintiéndose culpable de lo que le pasó. Entonces don Ramón se levantó, y llevó al chavo en sus brazos, directo a la vecindad para dar aviso del terrible incidente. Mientras tanto, se mostraba otra escena en la que el señor Barriga se sobaba las lesiones, pero como se había golpeado fuertemente con la puerta de la casa 14, hizo que doña Florinda saliera armada con su escopeta. Ella se asustó al ver al fantasma y sin querer disparó, sin saber que aquel fantasma era el señor Barriga. Doña Florinda solo procedió a dejar su escopeta al lado del cuerpo del señor Barriga y se metió a su casa, agarró el teléfono y llamó a las autoridades, diciendo que en la vecindad había ocurrido un incidente y que una persona no había salido con vida, culpando a don Ramón, el cual les describió que era un hombre algo mayor, con sombrero celeste, bigote y con complexión delgada. También procedió a dar la ubicación de la vecindad y posteriormente terminó la llamada. En ese momento la Chilindrina salía de su casa, porque había escuchado el disparo, vio al señor Barriga en el piso, ya sin signos vitales. La Chilindrina procedió a dar un grito y comenzó a llorar. Unos segundos después don Ramón llegaba a la vecindad, con el chavo en brazos. Don Ramón avanzó hacia la entrada, pero se detuvo al observar a su hija la Chilindrina llorando enfrente de su puerta. Don Ramón le preguntó por qué estaba llorando. La Chilindrina solo seguía llorando, no podía voltear a ver a su padre, lo único que hizo fue señalar hacia enfrente. Don Ramón dejó cuidadosamente al chavo en el piso, y aterrado se dirigió a donde la Chilindrina le había señalado, y vio lo peor. Era el señor Barriga con un agujero de bala con bastante líquido rojo, manchando gran parte de su sábana. Don Ramón solo se llevó las manos a la cabeza, y empezaba a susurrar que si él le hubiera insistido al señor Barriga, y hacerlo comprender que la manera en la que quería darle una lección al chavo, era totalmente incorrecta, nada de esto hubiera sucedido. Se decía a sí mismo que esto era su culpa y pedía disculpas repetidamente. La Chilindrina, llorando, observaba cómo su padre se hundía en la culpa, así que volteó a ver a sus costados y logró ver al chavo sin presencia de vida, en el piso. La Chilindrina solo cerró los ojos y se volteó. En ese momento, doña Clotilde, la bruja del 71, salía de su casa porque había escuchado los llantos de la Chilindrina. En cuanto salió, se encontró con la terrible escena de el chavo y el señor Barriga en el piso con mucho líquido rojo, a don Ramón y a la Chilindrina enfrente llorando. Doña Clotilde no comprendía qué es lo que estaba ocurriendo, así que procedió a pedir una explicación, pero no recibió respuesta de ninguno de los dos. Pero en ese momento, policías entraban a la vecindad. Cuando ingresaron al patio observaron al chavo, y al señor Barriga en el piso, también vieron a don Ramón, y se dieron cuenta que tenía el mismo aspecto que les había descrito doña Florinda, así que procedieron a llevárselo preso. La Chilindrina corría de inmediato a pedirles a los policías que no se lo llevaran, pero fue retenida por doña Clotilde. La Chilindrina se quebraba en llanto intentando librarse de doña Clotilde, la cual estaba muy confundida y triste porque se habían llevado a don Ramón y sin una razón aparente.
En esos momentos doña Florinda se encontraba mirando a la ventana lo sucedido, y solo empezó a sonreír, porque se habían llevado a don Ramón, ya no tendría que lidiar con él, y según ella ya no le arruinaría más la vida. En ese momento la vecindad cambió a como había sido en un principio, ya no había felicidad y unión entre sus habitantes, sino que todo se había vuelto tristeza y soledad. El chavo ya no estaba, el señor Barriga tampoco, don Ramón fue llevado preso, la Chilindrina y Ñoño se quedaron solos, sin ningún familiar a su lado, por lo que ya no pudieron asistir a clases. Doña Clotilde decidió irse de la vecindad porque ya no estaba don Ramón, y doña Florinda fue feliz con su hijo Kiko, aunque este todavía tenía la duda de qué había pasado con sus demás amigos y vecinos. Doña Florinda solo le dijo que se habían mudado a otro lado, que ya no disfrutaban vivir en la vecindad. Kiko comprendió y todo para ellos dos fue felicidad y tranquilidad por la que tanto doña Florinda anhelaba. Ahora ella ya no tenía que pagar renta, ya era dueña de la vecindad, y ahora ya no tenía que soportar más a sus antiguos vecinos. La vecindad, en ese momento se había convertido en un lugar de absoluto silencio.